A continuación presento el tema Las revoluciones burguesas, cambios en la organización política y económica mundial siglos XVII al XIX para los estudiantes de grado octavo de la profesora Sandra Ospina del Colegio Restrepo Millán. Revolución. Una revolución es un cambio o transformación que se presenta de forma rápida y profunda respecto al pasado inmediato. En la mayoría de los casos, estos cambios se caracterizan por ser tan violentos que afectan las instituciones políticas, económicas y sociales de uno o varios países. Generalmente, en los procesos revolucionarios se presentan enfrentamientos entre grupos o partidos reaccionarios, que son aquellos que quieren mantener las antiguas estructuras contra otros grupos revolucionarios que luchan por acabar con ellas a través del planteamiento de nuevas ideas. La burguesía se constituye como una nueva clase social con la caída del feudalismo. Los burgueses provenían de los comerciantes que vendían sus productos en los burgos o pequeñas ciudades medievales, donde se realizaba la actividad artesanal y el intercambio y venta de productos. Con el tiempo fueron acumulando riqueza con la que se canjearon el favor de algunos nobles y pudieron dedicarse a la usura o préstamo con interés. Con los descubrimientos de nuevas tierras desde el siglo XV, los comerciantes se apuraron por obtener beneficios de nuevas mercancías como la trata de humanos, llamada esclavitud. Durante el siglo XVIII, la burguesía dominaba la manufactura, el comercio y ocupaba importantes cargos en los estados. Además, con su dinero financiaba a la nobleza y a las monarquías absolutistas, convirtiéndose en el principal rival de estas clases, pues puso dentro de sus objetivos obtener el poder político con el apoyo de las clases sociales más populares y con algunos nobles que no compartían las ideas políticas de las monarquías. Las revoluciones burguesas se presentan como una serie de cambios trascendentales que permitieron el ascenso de la burguesía al poder a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. Estas revoluciones estuvieron influenciadas por movimientos como la Ilustración y el liberalismo, que difundieron sus principios desde el siglo XVII y alcanzan su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX. Causas de las revoluciones burguesas. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Se impuso el racionalismo en el concepto del mundo y del humano en todos sus aspectos, político, social, económico, lo que llevó a un cambio en la mentalidad europea y propició el espíritu revolucionario que desencadenó en Europa crisis, rupturas y transformaciones que se manifestaron en las revoluciones que se vivieron entre 1770 y 1848. El liberalismo es una ideología que promueve la libertad como parte natural del ser humano y que se extiende a los ámbitos económico, político y social. Se apoyó en principios como la lucha contra el absolutismo, la búsqueda del reconocimiento de las libertades individuales, los derechos naturales de las personas ante la ley y la abolición de los privilegios de la nobleza. Ideas de la Ilustración. El fraile Roger Bacon propuso las bases de un método para llevar a cabo la investigación, el mismo que en la actualidad se conoce como método científico. El inglés Isaac Newton publica su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, la obra de Newton que retomó y modificó los conceptos del filósofo griego Aristóteles acerca del universo, fue una de las expresiones más acabadas del pensamiento ilustrado. Surge la idea del Estado moderno, que alude a aquellos que habían abandonado la forma de vida feudal y comenzaban a adoptar un modo de vida capitalista. Se habla de revolución industrial, que se refiere a los avances tecnológicos encaminados a aumentar la producción, y el de revolución científica, referida a las teorías surgidas a partir del reconocimiento del movimiento de los cuerpos celestes y que fueron planteadas por Nicolás Copérnico, Juan Kepler y Galileo Galilei, entre otros.
El filósofo y matemático francés René Descartes propuso en el siglo XVII un método que en la actualidad se conoce como cartesiano y mediante el cual, con el uso de la razón, se intenta analizar los fundamentos de todo el conocimiento humano. Se crearon institutos y sociedades de investigación que llevaron a un gran avance a las ciencias como la medicina, la geometría y la matemática. La confianza en la razón y la búsqueda del conocimiento permitieron romper la opresión ideológica que había impuesto la religión y las estructuras sociales. Con esto se debilitaron los viejos prejuicios y fue posible que la humanidad conociera que no había ni hay una verdad única. En este ambiente cultural apareció en escena un brillante francés, Denis Diderot, que junto con otros pensadores de su época, con todo y que eran creyentes, encontraron en la religión una cantidad de supersticiones que sumían a las personas en la ignorancia y la mentira. Dirigió la Enciclopedia, un proyecto de 12 tomos donde se reunía todo el conocimiento de la época. Pensadores del liberalismo. Montesquieu propuso la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración del poder de los monarcas. Rousseau propuso el contrato social, la renuncia voluntaria a parte de nuestras libertades para el bien de todos. Voltaire, defensor del derecho a una justicia universal, para él todos los hombres son iguales ante la ley. John Locke, en oposición al absolutismo de la época, afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emana el poder del Estado de forma libre y recíproca. El liberalismo político es una ideología que promueve la libertad como parte natural del ser humano y que se extiende a los ámbitos económico, político y social. Se apoyó en principios como la lucha contra el absolutismo, la búsqueda del reconocimiento de las libertades individuales, los derechos naturales de las personas ante la ley y la abolición de los privilegios de la nobleza. Apoyaba la democracia representativa, la división de poderes políticos, la libertad de comercio y de industria y la instauración de constituciones y leyes que promovieran el control del poder de los gobiernos y estados. Liberalismo económico. Se manifestó en dos principios, riqueza y propiedad. Se traducían en permitir que los comerciantes realizaran su actividad libremente, dando paso a que la oferta y la demanda de productos marcara el desarrollo de la economía. Se perfilaba en el horizonte una gran demostración de lo que el ingenio y la fuerza humana podían lograr aplicados a la economía industrial, la llamada revolución industrial. Es así como el liberalismo fue la fase ideológica para el desarrollo del sistema económico que hasta nuestros días se ha impuesto en el mundo, el capitalismo. Las diferentes revoluciones burguesas. Primero, la Revolución Francesa. Segundo, la Revolución de las 13 colonias de Inglaterra. Tercero, la independencia de Hispanoamérica. Cuarto, la Revolución Inglesa. Quinto, las revoluciones de Europa Oriental y Central. Hacia el siglo XVIII, las monarquías gozaban aún de cierto vigor, pero también resentían las críticas de los pensadores ilustrados, quienes proponían una forma organizativa que permitiera la participación política de mayores cantidades de personas. Lo que se buscaba, en fin, era un sistema político democrático. En el gobierno de los últimos reyes absolutistas, conocido hoy como Antiguo Régimen, no toda la gente podía gozar de iguales derechos ante la ley. No era lo mismo pertenecer al clero enriquecido que al clero sin recursos o al campesinado. Para los revolucionarios franceses, la democracia significaba, entre otras reivindicaciones sociales, la abolición de los privilegios de los clérigos ricos y de los nobles, es decir, un acercamiento de igualdad social. Luchaban por obtener la libertad para negociar y producir sin las restricciones que imponía el gobierno, pues creían que esta libertad era necesaria para generar la riqueza que la nación francesa necesitaba. Fue un movimiento cuyas ideas fueron aplicadas hasta sus últimas consecuencias, pero no solo eso,
sino que repercutió profundamente en la vida de otros. Ha marcado el rumbo de muchos movimientos de liberación surgidos en muy diversas partes del mundo. Los principios de esta importante revolución se concentraron en un texto titulado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que entre otras cosas proclama los derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Con su aplicación, los habitantes de Francia dejaron de ser súbditos del rey para convertirse en ciudadanos de la República Francesa, tal como hoy los colombianos somos ciudadanos con plenos derechos en nuestro país. En París se estableció la República por primera vez en la historia moderna de Europa. Para los franceses, esto fue algo tan novedoso que incluso se comenzó a contar un nuevo calendario que comenzaba con el año 1 de la Revolución. Hubo elecciones libres para designar a los miembros de una Asamblea Nacional. Desde la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional, que redactó los derechos del hombre y del ciudadano. En París se estableció la República por primera vez en la historia moderna de Europa. Luego vino la Convención, un gobierno de los jacobinos que buscaban una transformación del poder político con apoyo del pueblo. Guillotinaron al rey Luis XVI. El Directorio, gobierno provisional que resolvió hacer una nueva constitución y entregar el poder a un cónsul. El consulado, el primer cónsul de Francia fue Napoleón Bonaparte.